¿Qué tal? Estamos en Globalítica al aire, este espacio de Globalítica en donde analizamos y comprendemos, siempre dialogando con los expertos, por supuesto. Y esta ocasión no es la excepción. Me da muchísimo gusto conectarme hasta Bucarest, en Rumanía, con Radu Magdin. Espero que haberlo pronunciado bien. Él es un asesor o fue asesor honorario del primer ministro rumano entre 2014 y 2015 y también fue asesor del primer ministro moldavo entre el 2016 y 2017. Hoy es un prestigioso analista internacional. Se puede leer algunos, yo lo leí hace unos días en el periódico El País, algunos de los comentarios sobre algunos temas de política internacional, y también es consultor. Periódicamente viaja a México y en esta ocasión lo tenemos aquí en Globalítica. Radu, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido en Globalítica. Lo mismo, es un honor estar juntos para esta conversación. Bien, el mes pasado, en diciembre, sucedió algo que desde mi punto de vista, me pareció hasta cierto punto anómalo. El Tribunal Constitucional de Rumanía canceló o suspendió, sí, canceló los resultados de la primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales allá en ese país, en donde el ganador fue Călin Georgescu, un personaje desconocido hasta ese día prácticamente, o unas semanas antes, no formaba parte del establishment político rumano, un personaje con un perfil ultraderechista y ganó las elecciones. Ganó las elecciones, sin embargo, unos días después hubieron quejas de la oposición, de los partidos tradicionales, de los partidos centristas, y de alguna manera la queja llegó al Tribunal Constitucional que dictaminó al final del día que se cancelaban esas elecciones. Se tienen que volver a repetir. Lo hizo 2 días antes de la segunda vuelta electoral. Hay una encuesta de la casa encuestadora IRES en donde pronosticaban que de haberse efectuado la segunda vuelta hubiera ganado Georgescu con 48% de los votos y hubiera perdido Elena Lasconi con el 29% de los votos, candidata del partido centro-derecha. Y de alguna manera las quejas rodearon alrededor de que TikTok, de alguna manera, que fue la herramienta que organizó, que utilizó Georgescu, pues hubo una nube tóxica en donde hubo un empresario en donde invirtió $1 millón o de euros, y en donde de alguna manera, pues ahí se agarra el tribunal para decir se cancelan las elecciones. Pero qué mejor que tenemos en este caso a Radu para que nos explique, Radu, ¿puede TikTok ser una herramienta que desestabilice a la política rumana? Pues bienvenidos a la telenovela TikTok rumana. Nosotros hemos visto muchísimas telenovelas en las 90, así que estamos preparados para nuestra propia producción. La verdad es que no queríamos como ciudadanos parecer un país surrealista de punto de vista de la campaña electoral, pero la verdad es que hay elementos de innovación política en lo que nosotros hemos visto como país pilota de ese punto de vista, que puede ser una lección interesante e importante para democracias en el ámbito global. Claro que ya hemos tenido detrás el año el más democrático del mundo, con tantas elecciones de los Estados Unidos, México, India, Indonesia y otros países grandes, pero ya tenemos elecciones importantes también ese año, que hablemos de Alemania o otras elecciones en Latinoamérica, por ejemplo. Así que, claro, tenemos un sentimiento que no solamente la realidad política, social, económica es demasiado compleja para nosotros, pero que hay un elemento también técnico que es más que atracción y ya puede ser también un peligro.
Un peligro para el Estado, un peligro para la calidad de las elecciones, porque es una diferencia entre un elemento de atractividad que la tecnología, como una nueva plataforma de comunicar cosas. Sí, nos acordamos de la política americana y la innovación del el sitio web del candidato, después la innovación de comunicación móvil, ¿sí? Campañas de Obama, innovación de comunicación Twitter, campaña Trump y todo eso. Sí, los elementos de innovación son muy buenos, pero ¿qué hagamos cuando tenemos dudas fundamentales sobre el uso legal de una plataforma? Porque la historia romana tiene dos, tres cosas. Una cosa de financiamiento legal o ilegal, porque el candidato Georgescu dice que es la mano de Dios que lo aportó en la segunda gira, que no tenía plata, no tenía dinero para la campaña. Entonces, ¿cómo se hace? Es que hemos visto influencers que han sido pagados y otro dinero de campaña. Así que es un problema de financiación, es un problema de transparencia con las reglas de la campaña electoral rumana. Cuando un partido o un candidato hace campaña electoral, tiene que meter un código en Facebook y otras redes indicando, por ejemplo, XX 300 222. Y eso quiere decir que ese candidato paga de manera legal en una campaña electoral legal para tener publicidad electoral. Esas cosas no han pasado con esa campaña. Y también tenemos problemas que hemos visto antes con las plataformas como X, como en tiempos de Twitter y de X, como qué hagamos con los bots, qué hagamos en las redes con los networks, ¿sí? Organizadas que aceleran el contenido, que sea un contenido legal, sí, atractivo, pero Ujú. que hagamos con esas redes que hacen que nos metan en burbujas con guerras culturales, pero también parecen crear una mayoría artificial para diferentes debates en la sociedad. Así que es un cóctel un poco más complejo, y el choque por la clase política y por nuestras instituciones hizo el Tribunal Constitucional, y también para cancelar las elecciones que vamos a tener en Q1 o en Q2 en ese año. Es una cuestión de semanas o de meses. Sí. Y también la clase política ha tenido un choque y ahora un respiro para comprender lo que pasó. Para ti no significa que los que votaron, los que acudieron a votar, se sientan defraudados. Es decir, más allá de que pusieron las etiquetas en TikTok tramposas, vamos a llamarle Georgescu, ¿no? Es decir, no etiquetó que era publicidad, sino que hablaba, por ejemplo, de cosméticos y de repente surgía la etiqueta, aquí la tengo apuntada, Equilibrio eh, y verticalidad. equilibrio y verticalidad, en donde de alguna manera pues no tiene nada que ver los cosméticos con las elecciones, pero a lo que voy es, los ciudadanos rumanos que quisieron votar por él, porque muchos de ellos estaban cansados de los partidos tradicionales, porque de ellos ya muchos estaban cansados de que no cumplían sus promesas y que no los ayudaban a salir de las crisis económicas, porque no llegaban a fin de mes. Y entonces dijeron, bueno, este personaje es innovador, es nuevo, y como todos los populistas, nos prometen soluciones rápidas. Pero no es una defraudación, es decir, no se sintieron defraudados y eso podría ser contraproducente, es decir, van a apoyar más a la ultraderecha. Hay al menos dos cuestiones interesantes desde ese punto de vista. La primera cuestión es: ¿qué reglas tenemos en las redes sociales? Y también qué transparencia tenemos en el pagamiento de los influencers en las campañas, también campañas comerciales, porque podemos tener esas sorpresas y también sorpresas populistas para atacar compañías de estados, compañías privadas u otras. De esa manera, lo que hemos visto en Rumanía fue algo un poco más sutil, en el sentido que alguien muy inteligente ha crecido la necesidad social en línea
para algo y ha creado un camino con esos hashtags para credibilizar una causa de virtud. Y es muy importante en el leadership político y en las campañas de liderazgo, es muy importante hablar de valores. Así que han comenzado a ganar la batalla de los valores y eso fue muy benigno, ¿sí? Utilizar los líderes, los influencers para ganar la batalla de los valores. Y después tenemos como un merger and acquisition desde el punto de vista comercial Una fusión entre y adquisición. una fusión de verdad, una fusión entre la batalla de los valores ya ganada y el candidato. ¿Por qué fue eso fácil? Porque el candidato pareció virgen. ¿Y por qué es el candidato al buen momento? Porque teníamos un porcentaje increíble, récord de 40% del electorado que no han decidido a quién votar. La verdad es que estamos vulnerables también a causa de nuestra competición política. Y eso no es una cuestión de paranoia o de actor exterior, es una cuestión de calidad de nuestra comunicación política. No Eh, tenemos carismáticos, no tenemos aún carismáticos. Y un carismático que vino con una buena campaña, sin respetar las reglas de campaña, convenció esa parte de la población, una gran parte de ese 40% de personas indecisas, de votar con alguien del cual no tenías de verdad mucha información. Aquí fue operación amor a primera TikTok vista, que funcionó muy bien, con una también credibilización en las redes, no solamente en línea, pero también las redes offline. Porque, por ejemplo, hay de verdad gente creyente en unas redes religiosas, porque este candidato fue el único candidato que habló de Dios, que piensan, sí, es un candidato oral, habla de Dios, lo tenemos que votar. a ver, me voy a poner como abogado del diablo y yo mencionaría, Radul, las elecciones de 2016 en Estados Unidos, Ujú. en donde pues acusaron a Donald Trump de que Rusia le ayudó a hacer la campaña a través de hackeos de información sobre Hillary Clinton, eh, entre otras actividades. Pero lo que tú describes sería el ideal, ¿no? Es decir, una democracia, yo creo que más guiada por Sofócrata, una sofocracia, ¿no? Una democracia muy virtuosa, en donde la gente analice, en donde la gente acuda a los programas electorales y compare y haga esa comparación, ¿no? Entre las ofertas políticas. Pero lo que vemos en el mundo, desde Argentina, Estados Unidos, seguramente Canadá en este año, México, eh, eh, en Europa, o qué decir en Italia con Giorgia Meloni, Hungría con Erdogan, perdón, en Turquía con Erdogan. En el caso, yo insisto, en el caso de tu país, si yo hubiera acudido a votar por el ultraderechista, me sentiría muy triste, es decir, me sentiría impotente de que los resultados se cancelaron, de que me van a volver a hacer acudir a las urnas en el mes de marzo, si no mal me equivoco, el 23 de Sí. marzo. eh, y entonces, si yo tengo un perfil de ultraderechista, que no lo tengo, evidentemente, pero si yo lo tuviera, me sentiría en términos democráticos muy defraudado. Te voy a leer, por ejemplo, lo que dijo el Servicio de Ujú. Inteligencia Exterior de Rumanía. Advirtió que Rumania se ha convertido en una prioridad para las acciones hostiles a Rusia. Hay un interés creciente del Kremlin por influir en el estado de ánimo y la agenda de la sociedad rumana en un contexto electoral. Habla del estado de ánimo. Yo entiendo que TikTok llega a las emociones y puede llegar a cambiar el estado de ánimo. Pero ese es universal, ¿no? Afecta lo mismo a los estadounidenses que volvieron a votar por Trump, afecta a México. Yo, sinceramente, quedé muy defraudado con López Obrador porque era un personaje muy mentiroso y con una política exterior nula. Y sin embargo, bueno, la mayoría de los mexicanos salieron a votar por Claudia Sheinbaum y así es la democracia. Yo me sentí pues un poco desanimado por los resultados, pero ese es el juego de la democracia. Muchísimos de Rusia, nosotros.
como Está interviniendo. ciudadanos y como analistas hemos sido choqueados para la decisión del Tribunal Constitucional. Lo tenemos que aceptar porque es la instancia la más grande que proteja la Constitución. Y claro que las circunstancias fueron excepcionales. Es por eso que ahora hay una presión en Rumanía en enero para, la palabra inglesa es inquiry, para hacer un inquiry oficial sobre lo que pasó, porque no creemos que es suficiente para restablecer la confianza pública. Hablando del ciudadano, también del votante de Călin Georgescu, pero también del votante de la señora Lasconi, porque la señora Lasconi era también, como progresista, era entrada en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Así que hay una polarización entre electorato progresista que no es mainstream en Rumanía, no hace parte de los principales dos, tres partidos, el USR, la señora Lasconi, sí, y el electorado del señor Georgescu. Interesante, el electorado del señor Georgescu es un electorado que no se identifica como un electorado de extrema derecha. Puede que los analistas y otros califican como extrema derecha, pero es es como un taco con todo. Es decir, si piensas en Dios, puedes votar con Georgescu. Si tienes un problema antisistema, puedes votar con Georgescu. Si eres anti-vaxxer, si tienes problema con los vacunos, puedes votar con Georgescu. Y creo que así que hay muchísimos tribus que se han combinado para conseguir un voto de 2 millones, que no parece mucho para México, pero nosotros estamos un país de 10 millones de votantes. Así que para nosotros 2 millones, uno de 5 que han votado como primer candidato Georgescu, fue un choque para clase. ¿Por qué? Porque fue under the radar, no fue muy en la tele, como presencia off línea, así que Sí. TikTok consiguió convertirse como plataforma en el rey de las plataformas. Lo que es distinto de México, porque he tenido la oportunidad de visitar su país fantástico varias veces, es que utilizan también TikTok. Y claro que TikTok es como una sabana. ¿Sí? Es algo increíble. Tenemos todo en TikTok y no hay disciplina. ¿Sí? Y no se puede meter disciplina en TikTok. Pero fue una sabana negligida por la mayoría de los comunicadores hermanos, que han pagado muchísimo para tener acceso en la campaña electoral en la tele, que han invertido muchísimo en Facebook, tal vez también en Instagram, pero han negligido TikTok. Y esa plataforma virgen de ese punto de vista político consiguió el campeón, porque irónicamente fue presente ahí, tiene algo mesiánico, así que es muy carismático. Tenemos que decir, hablando del abogado del diablo, tenemos que reconocer, aún si nos gusta o no un candidato, creo que es normal que digamos que hay calidades. Tiene una comunicación muy clara, tiene una comunicación apasional, pero a mí no me gusta como analista porque es muy populista y no me gusta que es demasiado mesiánico. Pero si crees en Dios, lo vas a votar, porque habla de Dios todo el tiempo. Sí, pues son estos perfiles que son como una especie de outsiders, ¿no? Es decir, no pertenecen a la clase política, pero el perfil de Georgescu es interesante porque trabajó para la ONU durante 17 años, si no me recuerdo, Sí, y vive o ha vivido muchos años en Viena, ¿no? En Austria. Es decir, no es un personaje que haya emergido de una clase no es un media o Rasputin. pero se concatenaron algunas variables que todo se reunió en TikTok, es decir, los hashtags, los influencers que no hablaban con su nombre, pero estaban vinculando las etiquetas políticas de su campaña, de Georgescu. Y creo que esto es un antecedente interesante porque
Me parece, tú me corregirás, que en la Unión Europea es el primer país en donde ocurre que se cancelen las elecciones por esta intromisión, eh, en donde pues parece ser que también pues ha habido intromisiones en otros países, ¿no? Inclusive en Cataluña o no sé si en Italia o en En Hungría o Francia, hace unos en, años. en Francia. Eh, ¿Y qué va a suceder en las próximas en las elecciones de marzo? Es decir, ¿tú qué pronosticas que ocurra? Creo que has conseguido clarificar desde el comienzo de nuestro encuentro en 2 minutos la situación. Y me gustó que has dicho también que en un poll de IRES recientemente, no solamente la mayoría de la población dice que hubiera votado Georgescu, pero hay también el alcalde de Bucarest, el equivalente de CDMX, como grandeza económica y de población en nuestro país, que ha dicho que ha hecho sus propios polls porque quiere ser candidato presidencial y ve que en los polls corrientes ese candidato Georgescu es más de 40%. Así que no solamente se queda ahí, aun si es atacado por el clase político, pero parece invincible por el momento. Así que el país necesita una alternativa. Y creo que una alternativa comienza también con un buen mapado, un buen mapping de la realidad. Yo hago muchísimos estudios con compañeros de fundaciones políticas sobre las palabras y creo que si no estamos conscientes en las democracias podemos también perder las batallas de palabras y también las batallas culturales y también las batallas de narrativa, lo que llamamos cuadramiento y reencuadramiento. ¿Qué quiero decir con batallas de palabras? Los extremistas rumanos han pasado de extremistas a soberanistas. Soberanistas, creo que es la palabra Sí, sovereignty people. La sí, extremista es una palabra negativa, pero si dices que es una palabra, una persona soberanista, es una palabra positiva o neutra. Así que ya, han ganado una batalla de palabras. Han también, desgraciadamente, ganado batallas culturales. Y creo que es importante para izquierda o para derecha, también en México, en los Estados Unidos, en Europa y otras democracias. ¿Qué quiero decir con eso? Hay momentos en nuestra vida cuando vivimos mejor, pero la atmósfera es muy mala. Así que la gente piensa que la dirección del país es muy mala. Y hay momentos donde la propaganda, aun si nosotros vivimos muy malo, nos dice que vivimos nuestra época de oro. El problema ahora en Rumanía, y creo que es un problema también en el oeste de Europa, no conozco México tan bien para hacer esta comparación, es que Rumanía, irónicamente, vive ahora su época de oro. ujú, Tenemos una clase mediana, estamos muy ricos si nos comparamos con hace 15, 20 años. Tenemos un Producto Interno Bruto grande, pero es un país con disparidades sociales. Hemos conseguido a tener menos disparidades con una clase mediana más fuerte y con el desarrollo en las grandes ciudades, pero ya tenemos niños que se van a dormir con hambre. Ya tenemos gente que se piensa como perdedora de la transición democrática y perdedora. Y hay nostalgia que en unos grupos de TikTok, pero también de Facebook y otro, estos nuevos partidos, que son partidos que utilizan la nostalgia y la frustración con el pasado, hablan de una época de oro que, por ejemplo, yo como un niño de los 80 conozco que no existió. Nosotros en los 80 sí teníamos lo que unos soberanías decían independencia, fortaleza, pero la verdad es que éramos casi muertos de hambre. Teníamos colas para poder tener carne o para poder tener acceso a la comida. Así que claro que por una nueva generación que no conoció esa realidad, eso no es posible. Y creo que eso es interesante también para México y otras democracias. El sex appeal de los extremistas que tienen con los jóvenes es algo ujú. muy interesante y creo que también es algo muy peligroso.
Y que si no tenemos una conversación nacional con los jóvenes, y no tiene que ser solamente una conversación política, pero también una conversación económica, de media, de sociedad civil, es muy importante, porque si no, la desesperación de una parte de los jóvenes que piensan que no hay futuro se va a trasladar en votos populistas o extremistas. Es interesante lo que tú mencionas. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, hay un tránsito hacia el consumo de las redes sociales, que es lo que ha ocurrido mucho en Ujú. Rumania y en todas partes del mundo. Pero he leído algunas partes en el periódico El País, por ejemplo, sobre las elecciones en Rumanía, y hablan de que la gente estaba ya cansada de las malas noticias, de los noticieros de televisión, de las pantallas, ¿no? Y entonces, mejor transitaron y se mudaron hacia TikTok o Facebook o X, y de alguna manera eh, combina muy bien con esta nueva generación de estudiantes jóvenes que ya no leen periódicos, que no leen análisis y que solamente hacen un consumo muy superficial a través de TikTok, en el caso de Rumania, y se quedan con lo que les menciona TikTok. Es decir, si habla de Dios, Georgescu, y si habla del futuro, y si habla Rumanía solo para los rumanos, y la nostalgia que tú mencionas, pues tiene mucho éxito estas campañas. No se han quedado entonces los partidos tradicionalistas rezagados y no entienden a las nuevas generaciones. Sí, sí, y no parecen, hablando del futuro, de la futura elección presidencial, no parecen haber comprendido el mensaje social. Un ejemplo, hay mucha gente, analistas y ciudadanos que quieren un inquiry muy preciso. No estamos como no tenemos, como diga, la sustancia y la experiencia de nuestros aliados de Estados Unidos, como inquiry en el Senado, algo muy profesional, pero algo un poco más sencillo. Una historia de base que nos dice, ¿fue un inside job o fue un outside job? Es que, ¿cuál fue el problema? ¿Fueron los rusos por eso? ¿O fue eh, otras cosas de campaña? ¿Fueron los rusos 20% con AdNow y otros dinero? ¿O fueron unos errores de campaña con nosotros? Porque necesitamos esta claridad. El problema en esos burbujas de TikTok, de Facebook y no solamente, que sea que los jóvenes están ahí o que sean el abuelo TikTok, porque tenemos también muchísima gente adulta que está presente en las redes. Así que creo que es importante también para el abuelo TikTok que nosotros, como respeto por nuestra democracia, digamos de las autoridades, no solamente, tenemos que confiar a nuestras instituciones. Sí, tenemos que confiar, pero el problema es que no tenemos confianza. Hemos visto en los sondeos que no tenemos confianza en nuestras instituciones de transición. Así que es como un argumento circular. Tenemos confianza en nuestros políticos, pero es ese voto que muestra que no tenemos confianza. Y el Claro, riesgo es que si no hagamos eso, ese sentimiento de bitterness, de tristeza, pero tristeza activa del parte de los votos, se van a convertir en un voto aún más fuerte de protesto y pienso que va a ser mayo y no marzo. ¿Por qué? Porque parece que la coalición no ha aprendido ahora las lecciones y que tenemos una pelea en la coalición de gobierno y que van a meter las elecciones aún después de las Pascuas. Y creo que es un error porque el problema no se va a desaparecer. Y tenemos en estas burbujas en línea fuertes teorías de conspiración. Hemos visto eso, creo que menos en México, porque tengo el placer de leer la prensa mexicana, pero hemos visto muchísimas teorías de conspiración en el Reino Unido. Hemos visto muchísimas teorías de conspiración en los grupos en los Estados Unidos y en otros lados. Así que tenemos que tener muy cuidado con la fibra social y con esa confianza que se queda aún en la sociedad. claro. A ver, yo no conozco a profundidad el entorno político de Rumanía, pero es claro que cuando uno menciona Rusia, pues todos, o más bien, cuando se menciona la palabra injerencia, todos voltean hacia Rusia. Esto no es también una estrategia. A ver, tú, primero, ¿sí hubo una intervención rusa? ¿Hay elementos que comprueben que hubo una intervención rusa en las elecciones?
Como usted sabe, Fausto, antes de la guerra en Ucrania, los Estados Unidos, la administración Biden, ha usado en New York Times y Ujú. otros papeles internacionales unclassified intel leaks. Así que hemos visto informaciones de los servicios secretos de inteligencia de los Estados Unidos. Por primera vez en Rumanía, hemos visto unclassified documents del Consejo Nacional de Seguridad Rumano. Un parte de esa información fue filtrada en nuestros documentos, un parte fue información pública. Un parte de esa información pública nos metió a meter unas otras cuestiones legítimas sobre la injerencia, porque había lo que se llamaba hints de injerencia de un agente exterior, de un país exterior sin nominalizar Rusia, pero Rusia es en nuestra región y en estos tiempos es como la película americana Usual Suspects. Así que es por eso que en las encuestas de periodistas rumanos para ver las redes de empujo en las redes sociales, hemos identificado unos imprentas rusas y también Financial Times y otros han hablado de la agencia AdNow, que también en las elecciones francesas ha utilizado unos pagamientos para media para tener narrativas rusas. Lo que creo que tenemos que demostrar aún más en Rumanía, es por eso digo que necesitamos algo más serio, es dos vínculos. Los vínculos de financiamiento ilegal y el candidato Georgescu, porque él se hace el tonto y dice, no sé nada, también son voluntarios, así que tenemos que probar vínculos de financiamiento ilegal, si hay. Y segundamente, porque hemos hablado, creo que demasiado de Rusia, también en círculos europeos y euroatlánticos, tenemos que decir sí, es 20% Rusia, es 40% Rusia, o tenemos informaciones que sean nosotros, el FBI, otros partenarios del mundo de intelligence aliado que dicen sí, estas redes de bots, estas cuentas que han sido creadas desde hace unos años y que han sido utilizados en el caso hermano son vinculados a Rusia. Porque, por ejemplo, tenemos ejemplos en la prensa global que digamos, este es una cyber attack de un país y parece que son agentes chinos, por ejemplo, ¿sí? Necesitamos ese ejemplos en Rumanía. De acuerdo. Y finalmente ya estamos concluyendo, Radu. En los últimos días hemos visto ya quejas, inclusive de Macron, de Scholz, de Starmer en Reino Unido sobre la injerencia de Elon Musk. ¿Ha habido también algún intento de algún comentario o algo sobre Elon Musk respecto a Rumanía? Y Ah, segundo, ¿qué opinas de Elon Musk? Creo que tengo toda mi admiración por Elon Musk como líder de business, pero creo que tenemos en nuestras sociedades que tener también para la salud de la democracia, que tener una separación entre la gente que le gusta la política y el poder y la gente que le gusta el dinero. Cuando la gente que controla demasiado dinero controla también el poder, hay desequilibrio. No llamaría eso una oligarquía, pero porque creo que Elon Musk va a pagar en los meses que vienen un precio por su, no diría coraje, pero para demasiado arrogancia con unos países aliados como Alemania, Reino Unido y otros, porque no es normal lo que él hace. Podemos comprender que es la persona más rica del mundo, podemos comprender el free speech, pero lo que él hace no es normal y ahora estoy muy diplomático. Así que tiene mi respeto como líder de business, pero creo que va a pagar un precio y que va a pagar un precio también en la administración Trump, porque hay también gente por ahí que consideran que el poder pasa con el poder y el dinero pasa con el dinero. Hablando de separación muy clara de poderes en el Estado. Y hemos No he hablado. hablado aún de Rumanía, no creo Okay. que estamos un país demasiado importante para él, creo que se concentra más en elecciones futuras. Ha
solamente han mencionado en Twitter algo como what the heck, a un otro comentariado que ha mencionado lo que pasó en Rumanía, pero no considero que eso what the heck tweet es una inyección en la política rumana, como una letra, por ejemplo, en Die Welt para promover AfD o como el escándalo reciente en el Reino Unido. Así es. Bueno, pues es todo un gusto, Radu, haber platicado contigo. Creo que nos das a profundidad tus opiniones, tus análisis muy valiosos siempre respecto a algo que fue, según yo, una anomalía, es decir, la cancelación de estas elecciones en Rumanía. Pero ojalá que, pues, que superen esta pequeña crisis política que tienen por el beneficio de la democracia, por supuesto. Y pues yo te agradezco tu presencia aquí en Globalítica al Aire. Lo agradezco también, fue un honor de tener esa conversación. Gracias. Bien, pues los esperamos para el próximo evento de Globalítica al Aire. Ya saben, este espacio en donde analizamos los temas globales, la política internacional, que seguramente este año 2025 estará pues muy activa por todos los problemas que existen en el mundo. Gracias. Hasta la próxima.